Ahora vamos a hablar de sociología pura y sociología aplicada. Si hablamos de sociología pura, lo que busca es diagnosticar las relaciones humanas. Lo que hace es elaborar teorías sobre los principios generales de cómo funciona la sociedad. Para aclarárselos más, si hablamos de sociología pura, son las teorías que explican cómo funciona la sociedad. Y la sociología aplicada es esas teorías que la sociología pura genera, cómo las bajo y las aplico dentro de la sociedad, cómo las hago, digamos, prácticas. Podríamos decir que tiene evaluar todo el progreso de si realmente es efectiva esa teoría o no. Bueno, eso es lo que hace la sociología aplicada. Son dos tipos de sociología diferentes dentro del mismo estudio sociológico. Ahora vamos a ver el avance, digamos, de la sociología a través del avance social, del avance de las sociedades. Ya que el conocer el desarrollo humano, cómo ha ido avanzando, nos va a servir para conocer a las sociedades y a la sociología, cómo llegamos a lo que somos hoy. En un primer momento podemos hablar de sociedades primitivas o de organizaciones primitivas. Recuerden estas organizaciones, estas sociedades de humanos con taparrabos, donde no habían tecnologías como las que tenemos hoy. Y estos humanos se dedicaban a la caza y al pastoreo, a la caza y a la recolección, perdón. Los hombres normalmente se dedicaban a cazar por su fuerza física y las mujeres y las personas mayores se encargaban de recolectar. Obviamente que eran nómades, porque también los animales se iban moviendo de un lugar a otro y los frutos o los vegetales que recolectaban también, dependiendo la época del año, se iban agotando. Entonces los seres humanos se trasladaban de un lugar a otro atrás de estos animales para cazarlos. Con el avance del tiempo, el humano se dio cuenta de que esto no era conveniente, porque siempre tenía que andarse moviendo atrás de estos animales. Entonces comienzan unas organizaciones agrarias y de pastoreo. ¿Qué era esto? El humano decía, bueno, en vez de ir atrás del animal, yo lo encierro y hago que se crucen y voy teniendo al animal encerrado. No tengo que moverme y puedo carnearlo en el lugar donde estoy. Y el animal se va a seguir reproduciendo en ese redil, ¿no es cierto? Y con el caso de las plantas, en vez de moverme y buscar las plantas, las puedo plantar yo y así se van generando técnicas agrarias para tener esos alimentos en las diferentes épocas del año. Entonces los humanos comienzan a ser sedentarios, ya no necesitan moverse de un lugar para otro para tener su alimentación. Obviamente que esto es en sociedades primitivas. La sociedad se va complejizando. Al ser sedentarios ahora, podían tener casas más grandes, podían tener plazas, lugares donde comerciar, y se empiezan a ver otro tipo de relaciones. Porque en las sociedades primitivas, las relaciones eran familiares. Podríamos decir que habían relaciones, digamos, de clanes, pero todo familiar. Cuando empiezan a hacerse más y más grandes las sociedades, estas relaciones familiares empiezan a mermar y surgen las sociedades antiguas o organizaciones antiguas que ya son mucho más grandes. Estas sociedades antiguas ya no están organizadas por familia o clanes, sino que ya hay una organización más similar a la nuestra. Hay una plaza en el medio y empiezan a ver como edificios gubernamentales. Por ejemplo, hay edificios religiosos, edificios de bomberos, edificios de policía, obviamente que no como los conocemos hoy, pero que efectuaban la misma tarea. Y están regidos por un rey, un emperador,
o un faraón. Estas sociedades ejemplos pueden ser, por ejemplo, las sociedades mayas, los egipcios, los griegos, los romanos. Son todas sociedades organizadas, avanzadas, y ya tenían una tecnología, podríamos decir, de ciertos tipos de tecnologías bastante avanzadas para la época, y una organización económica y social. Habían diferentes clases sociales y en la organización económica comienza con un trueque. ¿Qué es esto? Decir, bueno, yo cultivo papas y vos tenés conejos, bueno, tantos kilos de papas por un conejo. Entonces empieza a haber este trueque. Que luego se crea la moneda como un factor de intercambio también. Es decir, bueno, ¿cuántas monedas salen tu kilo de papas o tantas papas? Y comienza a haber una economía, podríamos decir, incipiente, pero comienzan a comerciar. Dentro de las sociedades antiguas, y como una época también bastante oscura, hablamos de la sociedad medieval y con el sistema feudal. En el sistema feudal, la sociedad es una pirámide. Hablamos de una pirámide, ¿no es cierto? Donde en la punta está el rey, luego están los nobles, el clero y por último los campesinos. En varias películas hemos visto este tipo de sociedad. Dentro de, digamos, recuerden los castillos, ¿qué pasaba acá? Esa pirámide no había movilidad social. El campesino rara vez podía ascender en estos rangos piramidales. Nunca un campesino iba a llegar a ser un rey. Era totalmente improbable. Y tenían muy pocos beneficios. Dentro de la sociedad estaba el señor feudal, por ejemplo, si hablamos de una ciudad, estaba el señor feudal en la punta de esa pirámide y abajo todos sus siervos. Los siervos, ¿qué hacían? Y cosechaban, plantaban todo en las tierras del señor feudal. Y toda esa cosecha iba para el señor feudal, que se encargaba de venderla y de comerciar. Y el señor feudal lo que hacía era, en vez de pagarles, les daba una parte de la cosecha para que comieran, y cuando había guerra, los metía dentro de su fortaleza para protegerlos. Este protegerlos es entre comillas, porque los campesinos también luchaban, o sea que se protegían a sí mismos y protegían también a su señor feudal. Es una época muy oscura, porque estos siervos eran casi esclavos, vivían en una pobreza total y no podían ascender socialmente. Si nacías campesino, siempre ibas a ser campesino, y era muy difícil movilizarse o avanzar dentro de esta sociedad. Así llegamos a la sociedad capitalista moderna. ¿Qué es esta sociedad capitalista? Nuestra sociedad. La sociedad capitalista se basa en este intercambio constante y la evolución constante de la tecnología, de la economía, de que tenemos, del tener, ¿no es cierto? Un ejemplo claro de esto podemos darlo por ejemplo con una taza. Si yo tengo una taza de lata, de acero inoxidable por ejemplo, me puede servir para toda la vida. Porque la taza de acero inoxidable no se rompe, si se me cae se puede abollar, pero me sigue sirviendo. Y yo puedo desayunar, puedo almorzar, merendar y cenar con la misma tacita o vaso. Ahora, ¿qué pasó con los comercios? Si la empresa que hace esos vasos o tazas de lata, si me va a durar toda la vida, la empresa se funde porque no tiene a quién vendérsela. Entonces comienzan a producir elementos que se rompan, o sea, que tengan una vida útil. Se llama la obsolescencia adquirida. Esto es que los elementos que utilizamos diariamente en algún momento cumplen su ciclo y tenemos que cambiarlos. Aunque no se hayan roto, antes debían romperse. Y hoy en día, aunque no se rompan, los cambiamos por algo más nuevo, más tecnológico, con más funciones. Por ejemplo, el foco que creó Tomás Alva Edison no funcionaba siempre, porque el filamento que tenía en el medio, si no le entraba aire,
nunca se rompía. Entonces funcionaba, podía durar toda una vida ese mismo foco. ¿Se imaginan? A la empresa de focos no le convenía. Entonces determinaban que durara una cierta cantidad de horas prendido y ese filamento se rompiera para que la persona tuviera que comprar otro foco y bueno, y hubiera un intercambio, ¿no es cierto? Y con esto todos los bienes materiales actualmente generan esta obsolescencia para que se rompan o para que tengamos que comprar uno nuevo. Por ejemplo, con los celulares. Si hablamos de los celulares, la función del celular es llamar, hablar por teléfono, sacar fotos, por ejemplo, ahora, y mandar mensaje de texto. Esa es la función básica. Ahora vienen cada vez con más funciones y cada vez queremos tener el último celular. Entonces siempre los vamos cambiando, aunque el anterior todavía funcione. Y la sociedad nos lleva a esto también. Nos lleva a modificar, a querer más, a querer acceso a más tecnología, a mayor confort. Y no está mal, está súper bien, pero muchas veces ya es desmedido. Y empieza a haber una brecha entre el que puede acceder y el que no. ¿Qué características tiene esta sociedad capitalista? Podemos decir la capitalista industrial. Primero hay un crecimiento de la población. Como ya empieza a mejorar la condición en que vivimos, empieza a mejorar la medicina, entonces las poblaciones empiezan a crecer en número. Hay una urbanización de las poblaciones, dejamos de vivir en el campo para vivir en la ciudad. Así empiezan a verse ciudades mucho más grandes. Podemos hablar, por ejemplo, de Buenos Aires, Córdoba, bueno, la ciudad de Mendoza. Son urbanizaciones con mucha cantidad de pobladores dentro. Bueno, una industrialización, ya se empieza a dejar de lado el trabajo artesanal para que todo sea industrializado, para generarlo, para crearlo en masa, en grandes cantidades, y no tan solo venderlo, digamos, en los comercios de la ciudad, sino exportarlo también. Puede ser a otras provincias o al mundo. Hay un crecimiento de la movilidad física, o sea que al haber más transportes, las personas también podían movilizarse dentro de la sociedad. No tenían que trabajar cerca de sus casas. Y hay un aumento también de la movilidad social. ¿Qué significa esto? Que las personas, a diferencia de lo que hablábamos con el sistema feudal, podían movilizarse socialmente. Por ejemplo, yo podía nacer en la pobreza total y de repente ganarme el telequino y ser rico. Entonces cambio, digamos, mi clase social cambiaría. Y no tan solo por el azar, que sería con el telequino, sino trabajando. Por ejemplo, de repente soy muy buen ceramista y tengo muy buen acceso a trabajo, bueno, y mucho ingreso económico. ¿Por qué? Porque nuestro sistema social se da por los ingresos que tengamos económicos. Hay un aumento también en la importancia de la tecnología. Ya no dejamos de lado los productos tecnológicos, los vemos como malos, sino que los tomamos, queremos tomarlos y utilizarlos, queremos acceder a ellos. Bueno, y también la producción en masa, que es lo que hablábamos recién, la producción de grandes cantidades de productos, la importancia del consumo, y muchas veces del consumo desmedido, con cosas que por ahí no necesitamos. Bueno, y la masificación de la sociedad. ¿Qué es esto de la masificación de la sociedad? Significa que nosotros, como sociedad, por ahí pensamos como una masa, como un todo. Hoy en día lo podemos ver con las redes sociales. Si una persona famosa dice, por ejemplo, o varias personas famosas siguen o utilizan determinado producto, determinadas zapatillas, o determinado tipo de gorras, por ejemplo, es muy probable que toda la población que lo sigue utilice los mismos productos, como una masa. O sea, que todos utilicen lo mismo, que sigan a esas personas que son líderes de opinión, podríamos decir.